quienes suscriben el liderazgo del presidente Leonel Fernández, que están trabajando en Nueva York también, en Nueva Inglaterra también y en el estado de New Jersey y esa zona de Pensilvania y Washington, haciendo política para que Leonel vuelva a ser presidente de la República Dominicana. Siempre les he dicho que soy un político haciendo comunicación y nunca me he presentado ante el pueblo dominicano como imparcial. Nada que ver. Asumimos una causa desde muy jovencito, la hemos abrazado con pasión, con vocación, creemos en el Partido de la Liberación Dominicana como el instrumento político que habrá de lograr de manera definitiva el desarrollo democrático de este país, el fortalecimiento institucional del Estado dominicano y el desarrollo social y económico de esta patria de Juan Pablo Duarte y Juan Bosch. El PLD fue fundado para eso. El Partido de la Liberación Dominicana fue concebido por Juan Bosch, el más ilustre de los dominicanos después de Juan Pablo Duarte. Fue concebido precisamente el PLD, lo concibió Juan Bosch para que pudiera completar la obra patriótica de los trinitarios, de Juan Pablo Duarte, de Francisco de Rosario Sánchez, de Matías Ramón Mella, de Gregorio Luperón y de todos los que, y todas, porque ahí está María Trinidad Sánchez, que aportó su sangre por la patria también. Y el PLD fue concebido para ello. Nunca nos hemos pretendido imparciales ante la gente, nunca. Así es que en muchos trabajos en ese sentido, el PLD está inmerso ahora en la convocatoria a su comité central para el día 27 de octubre. Hay cosas que no están claras dentro del PLDismo todavía. La ley de partidos se ha convertido en un verdadero desastre. Y un verdadero desastre porque ya van 3 recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que esa ley tiene dolencias que son inaceptables para el ordenamiento institucional, para el ordenamiento político y que van totalmente contrarias a la Constitución. El licenciado Nanfi Rodríguez, constitucionalista, catedrático universitario en materia de derecho constitucional, interpuso uno de esos recursos, porque la ley pretende coartar la libre expresión y difusión del pensamiento a través de las redes sociales. Otros señalamientos bastante fuertes contra la ley es que violenta, vulnera también el derecho de los militantes de los partidos a su libre determinación. Que la ley tiene articulados contrarios a el artículo 216 de la Constitución sobre la libertad que tienen los militantes de los partidos políticos a decidir
por ellos mismos asuntos que son de la competencia interna de los partidos y que no le pueden ser conculcados esos derechos a la militancia partidaria. La democracia interna de los partidos políticos se ve afectada también por esta ley de partidos. Y en el día de hoy, en este jueves 11 de octubre, en este día, también un grupo de organizaciones denominada Bloque Opositor interpuso un nuevo recurso pidiendo la inconstitucionalidad de la ley. Ahí estamos viendo algunas siglas de partidos, algunas imágenes, pero la verdad es que la ley de partidos ha devenido en lo que se puede señalar sin temor a equivocarnos en un adefesio jurídico. Con muchos artículos que recogen lo que no voy a decir la clase política, lo que sectores políticos han estado discutiendo desde hace muchísimo tiempo, desde finales de la década de los 90. Efectivamente, claro que sí, aspectos a destacar de la ley. Pero cuando usted dice que por un lado se está estableciendo que una dirección política debe ser renovada cada 4 años, tal cual como es el periodo en la República Dominicana para las autoridades electas, que son cada 4 años, que lo propio sucederá con los partidos políticos, eso es algo que valoramos positivamente. Porque esa es la democracia. Pero ¿de qué vale que se consignen estas cosas en la ley y que también por manejos acomodaticios de sectores políticos de nuestro país, entonces ustedes hayan tenido una ley en la que se vulnera la democracia interna de los partidos, de los militantes? ¿Cómo podemos aceptar que la militancia de una organización política sea suplantada al momento de tomar una decisión que le compete al partido como un todo y que la ley haya consignado que una ínfima minoría de una organización política, como lo es su Comité Ejecutivo Nacional, como lo es su Directorio Nacional, su Comité Central, o como se denomine el órgano de dirección, que ese órgano u organismo de dirección que compone la parte minúscula de el partido político en cuestión decida materia estatutaria. No puede ser. No puede ser. Y fíjense que le estoy transmitiendo cada palabra con la mayor exactitud posible. ¿Para qué? Para que se entienda, para que se comprenda lo que uno está tratando de decir. Vamos al caso del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos al caso. El PLD.
desde su fundación. Fue constituido como un partido de organismo. Es decir, usted tenía los comités de base, usted tenía las direcciones medias y cuando se iba a escoger al candidato presidencial del PLD, cuando se iba a escoger a un candidato a senador, cuando se iba a escoger a un secretario general, bueno, era la expresión de los organismos. 1978, los organismos votaron y escogieron a Juan Bosch, cuando eso ni se votaba en términos individuales en el PLD. O sea, 5 integrantes de un comité de base votaban. La decisión era la que tomara la mayoría. Si 3 votaban por un candidato en ese organismo, en ese comité de base, 3 eran más que 2, son más que 2, y entonces ese era un voto. Si en una dirección media se tomaba la decisión, habían 7, 9 integrantes, 9 personas, ahí también eso solo valía por un voto, la decisión que tomara la mayoría. Así era antes. Pero eran los militantes los que, discutiendo política, motivando cada decisión, tomaban entonces la resolución del lugar. Bueno, en un comité intermedio habían 5 comités de base, 7, 8 y una dirección media. 8 más 1 eran 9 votos. No importa que ese comité intermedio tuviera 100 militantes PLDistas. ¿Hasta cuándo fue eso así? Eso fue así hasta la apertura en el año 2001 con el 6º Congreso del PLD, en donde entonces el voto pasó a ser individual. ¿Pero de quiénes? De los militantes del partido. A partir de ahí, elecciones internas para escoger al presidente del partido, escogieron a Leonel Fernández los militantes del PLD. Elecciones para escoger al candidato para el 2002, votaron los PLDistas individualmente y escogieron a Leonel y a los demás candidatos. Elecciones en el 2008, a nivel interno, se celebraron las internas en el 2007, primarias. Votaron los PLDistas y escogieron a Leonel. En el 1999, votaron los PLDistas por votación de organismo y escogieron a Danilo Medina candidato. Los PLDistas. En el 2011 volvieron a votar los PLDistas y escogieron a Danilo Medina candidato para el 2012, a Leonel en el 7 para el 2008. Entonces, esa es la expresión libérrima de una militancia política. ¿Qué se pretende? Se pretende que los organismos de dirección decidan por la militancia cómo escoger a los candidatos. El Comité Central del PLD ha sido convocado para el 27 de octubre para decidir si son primarias abiertas, modificando los estatutos del PLD a partir de la ley de partidos. Eso a todas luces, totalmente antidemocrático, por Dios. Totalmente antidemocrático. Si se van a decidir primarias abiertas, vamos a hacerlo bien, porque no es ningún tipo de preferencia por una o por otra, sobre la base de que los que suscriben el liderazgo de Leonel Fernández
entienden que a Leonel le conviene una u otra. No es de eso que se trata. Y en el próximo segmento le voy a explicar por qué no es de eso que se trata. Manténganse ahí para que sigamos conversando sobre esto, que luego vamos a abrir los teléfonos. Bueno, gracias por seguir con nosotros en este Caro Cruz. Les decía en el segmento anterior que si se va a decidir primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana, modificando los estatutos que actualmente consignan que el método para escoger a sus candidatos en el PLD es con el padrón de militantes, eso de primarias cerradas a mí no me gusta, porque eso da un mal mensaje, nada que ver de que con cerrado, no. Eso es el padrón de militantes de un partido político. El Consejo Cardenalicio de la Iglesia Católica escoge al Papa. No entran los evangélicos a escoger al Papa. Lo escoge el Consejo Cardenalicio de la Iglesia Católica. El rector, que ahora tenemos a doña Emma como rectora, en la UAS, la escogen los guastianos. No van los de la Pucamaima, ni los de UNIBE, ni los de UTESA, ni los de la OIM a escogerla. No. La escogen los guastianos. Escogen a sus autoridades. En el PLD está establecido en los estatutos que los PLDistas y las PLDistas escogen a sus candidatos. Pues si se quiere modificar eso, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Y lo correcto es el padrón, el listado de miembros del PLD. Ahora, vamos a esto. Venga aquí, señor director, por favor. Vamos a esto. Los que apuntan a que Leonel sea el candidato del PLD, ¿pueden temerle a primarias internas del PLD? ¿Pueden temerle a primarias con el padrón de la Junta, es decir, que vote todo el pueblo? Pues les digo que no. ¿Por qué? Vamos a verlo a nivel de historia. Vamos a ver. El presidente Fernández no ha perdido nunca unas elecciones, ni internas, ni sometiéndose a la consideración del pueblo. 1993, escogido candidato vicepresidencial de Juan Bosch para las elecciones del 1994. Ganó con el 54% a nivel interno. En el año 1995, escogido con el 97% de los votos de los organismos del PLD para candidato presidencial. Compitiendo. Primero, cuando fue escogido compañero de boleta de Bosch, compitiendo contra José Joaquín Vidó Medina y Lidio Cadet, que era el secretario general del partido. Y Vidó, que ya había sido candidato vicepresidencial de Juan Bosch. En el 1995 compitió con Euclides Gutiérrez Félix y con Norge Botello. Y ganó con el 97% de los organismos. Eso es interno. Pero cuando fue en el 96 a someterse a la votación del pueblo, 30 de junio ganó en la segunda vuelta con el voto del padrón de la Junta y lo escogieron presidente de la República. Luego,
en el año 2003 a nivel interno, con el voto individual de los militantes del PLD, le ganó a Ramón Andrés Blanco Fernández, a Miguel Solano y a Jaime David Fernández Mirabal con el 88% de los votos. Eso fue interno, los PLDistas. Y entonces, cuando se sometió en el 2004 con el padrón de la Junta, ganó las elecciones con el 57%, derrotando al presidente de la República, Hipólito Mejía. Luego, en el 2007, que creímos que no iba a tener que competir por la recuperación que había hecho del país y porque era cabeza de todas las encuestas y su popularidad altísima, en el 2007, 6 de mayo, tuvo que competir nueva vez a nivel interno con el compañero Danilo Medina, que hoy es presidente de la República. Y ganó con el 72% de los votos de los militantes del partido. Luego fue a competir con el padrón de la Junta y lo escogieron presidente nueva vez con el 54%, derrotando a su más cercano competidor, Miguel Vargas Maldonado. No ha perdido nunca, ni adentro ni afuera. Luego no es un problema de temor, nada que ver. A nivel de primarias abiertas, a quien le conviene más eso es al que ha sido 3 veces presidente, al que es líder de los PLDistas, en su gran mayoría, y porque quienes van a competir con él, por Dios, no marcan ni siquiera un 2% en las encuestas. Entonces no es verdad que puede ser temor de que participe todo el pueblo en las elecciones internas del PLD. No se trata de eso. Se trata de que se hagan las cosas bien. Se trata de respetar la Constitución. Se trata de fortalecer la institucionalidad partidaria y la institucionalidad democrática del pueblo dominicano. De eso es que se trata. Por lo tanto, los PLDistas, sus máximos dirigentes, deben ponerse de acuerdo. Esa reunión del Comité Central, si finalmente se lleva a cabo, debe ser para ponerse de acuerdo y convocar al Congreso. Convocar al Congreso. Y si no quieren convocar al Congreso, entonces que se haga un plebiscito, como se ha hecho en otras oportunidades y se ha consultado al partido. Es más, el PLD fue consultado para participar en las elecciones de 1978. El PLD fue consultado en un plebiscito para participar en las elecciones de 1982. El PLD fue consultado en un plebiscito para extender las autoridades del PLD en el 2010, con un sí o un no. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Que lo bien hecho da resultados positivos. Lo mal hecho lo daña todo, lo corrompe todo. De eso se trata. Otro aspecto que involucra al PLD y que lo voy a plantear a partir de las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Señores, ahí está el primer boletín. El segundo lo van a dar esta tarde, no lo he encontrado, no lo he visto. Me dicen que hay un problema y no se ha producido el segundo boletín. El primero arrojó que la oposición al PLD, porque así se manejó, la oposición al PLD, pues está en la delantera en las elecciones del ADP. Que el candidato de la Eugenio María de Hostos, Eduardo Hidalgo, actual presidente, miembro del Comité Central del PLD, que está perdiendo las elecciones.
dicen que no es definitivo, pero yo les voy a abordar un tema interno del PLD en términos reflexivos en el próximo segmento a partir de esto, de la situación que se está dando en la Asociación Dominicana de Profesores. Manténganse ahí, por favor, y nos reencontramos en un par de minutos. Adelante, director. Bueno, el segundo boletín, aquí está. Aquí está, el segundo boletín del ADP, recién emitido. La diferencia se amplió de 51 a 44, ahora es 54.2 a 40.7, ganando Xiomara Guante hasta ahora. Bien, lo me dicen aquí, 19.62% de los votos computados. Al PLD, esto es un reflejo de la situación interna del PLD. Hace 2 semanas, más o menos, Eduardo Hidalgo, miembro del Comité Central del PLD, en su confrontación, la confrontación del gremio, no de él personal, el gremio que él representa, los profesores, la confrontación con el ministerio, denunció que el ministro Andrés Navarro denunció a Eduardo Hidalgo, estaba apoyando una candidatura diferente a la de el PLD, porque no quería que él siguiera como presidente de la ADP. Oigan las cosas, ¿eh? O sea, 2 miembros del Comité Central. El papel de Eduardo Hidalgo es defender a los maestros. Esa es su causa. Y eso hacía. Keiko Fujimori está presa. El indulto a Alberto Fujimori, su padre, le fue revertido, anulado por la Suprema en Perú. Y Fujimori para la cárcel nueva vez. Fuerza Popular, el partido de Keiko y de Kenji Fujimori, los 2 hermanos, confrontados internamente, hoy están atravesando un momento terrible. ¿Sobre qué base? Sobre la base de diferencias internas de ellos. Keiko, que quería llevarse a Pedro Pablo Kuczynski, el presidente que le ganó las elecciones, y Kenji, que pactó con ese presidente para que no pudieran destituirlo mediante un juicio político, enfrentado con su hermana Keiko. Las diferencias le han llevado a ellos a que sus adversarios, y óigame a esto, Martín Alberto Vizcarra, que era el vicepresidente de Kuczynski, que terminó sacándolo Keiko del poder, es que está llevando a cabo todas estas acciones contra una Keiko Fujimori debilitada, una fuerza popular debilitada, y es ahí el resultado de una confrontación interna de 2 líderes a lo interno de ese partido. Una confrontación a lo interno de ese partido. Dilma Rousseff se equivocó. En su primer periodo, Dilma le fue contra los principales dirigentes del PT que habían sido funcionarios de Lula da Silva. Una confrontación interna del PT le debilitó. Sacaron a Dilma en su segundo periodo, luego de que el líder Lula dejara de lado las diferencias y se fajara para que ganara la reelección Dilma Rousseff. Se lo llevan, a Dilma la destituyen, injustamente, pero la destituyeron. ¿Dónde está Lula? Preso. ¿Qué pasó en las elecciones ahora? Que un ultraderechista
le ganó al candidato del PT en la primera vuelta. Debilitados por confrontación interna de los máximos líderes. El PLD, que beba de esa fuente, que beba de esa fuente. Y si en el PLD no comprenden que tienen al candidato para continuar en el poder, si los que están atizando, que cada día son menos, al presidente Medina para que no llegue a acuerdos con Leonel Fernández, si esos son los que se imponen, pena de la vida del PLD. El presidente Medina está llamado, convocado por la historia, a ponerse de acuerdo con el presidente Fernández y a que ellos dos, de manera mancomunada, lleven al PLD a una nueva victoria electoral como lo han estado haciendo, como lo han venido haciendo. Y los resultados han sido exitosos para el PLD. Danilo a la carga con el presidente Fernández como candidato del PLD. Y ahí estará garantizada una nueva victoria electoral. Que se miren en estos espejos que Juan Bosch nos mandaba a estudiar internacionalmente también la historia. Muchas gracias por estar con nosotros en este jueves. No voy a poder estar el próximo porque vamos a estar en los Estados Unidos, pero ya nos veremos Dios mediante. Gracias.